Buenos días. Buenos días, muchachos. Por favor, me escriben ahí en el chat el nombre y el código, por favor.
Muy bien, entonces vamos a continuar precisamente con el tema que tiene que ver con compactación. Un tema muy sencillo, donde simplemente es la aplicación de una de las formulitas esas que ya hemos trabajado incluso en alguno que otro ejercicio o que de pronto hemos demostrado, si es el caso, ¿sí? Dentro de esa compactación, pues esto realmente es una forma que se utiliza para mejorar el suelo en general. Para que tengan en cuenta, en cualquier obra o proyecto que tenga que ver con una obra civil y que se requiera alguna excavación para colocar alguna cimentación, normalmente todo lo que tiene que ver con los rellenos siempre tendrán que ser rellenos compactados, es decir, que hay que realizar la compactación. Entonces vamos de una vez con esa definición. ¿Qué es compactación? Entonces es la densificación de un suelo por medio de manipulación mecánica, con el fin de conseguir que sus propiedades como material estructural para la ingeniería sean las mejores posibles. ¿Por qué habla de eso de densificación específicamente? Entonces recordemos desde la primera clase que hablábamos con ese ejemplito del queso y que los huecos que tenía, pues entre menos huecos, pues es más denso, ¿sí? Entre más denso sea, pues mayor capacidad portante tiene, es decir, va a resistir más cargas y esfuerzos. Entonces, eso es lo que se busca en general con esta mejora del suelo, que a medida que nosotros compactamos algo, realmente lo que hacemos es densificarlo. ¿Cómo lo densificamos? Porque obtenemos una masa, ¿sí? Donde los espacios de vacíos o poros son muy reducidos, muy reducidos. No es que lo vayamos a eliminar porque eso realmente no se puede. Siempre nos van a quedar vacíos, pero los vamos a intentar llevar hasta un mínimo tal de que ese suelo pueda aguantar en mejores condiciones lo que le vamos a montar encima. Entonces, es decir, que con la compactación se busca hacer el suelo lo más resistente y menos deformable que sea factible. ¿Por qué habla de menos deformable? Recordemos desde lo que aprendimos en granulometría respecto de cuando nos daba que era bien gradado, pues que teníamos de todo un poquito, es decir, teníamos un poquito más de diferentes tamaños, no era una cuestión uniforme, sino precisamente para ser bien gradado es no uniforme. A la hora de una compactación, lo que quiere decir es que los componentes más pequeños van a empezar a llenar espacios en ese reacomodo. Después de que se reacomoden entre las piezas más grandes, los espacios, las partes más pequeñas, pues se van a reducir muchísimo los espacios vacíos. Y entre menos espacios vacíos, pues menos deformable es un suelo. Entonces, eso también es lo que buscamos. La compactación hace parte de lo que se conoce como estabilización de suelos, la que tiene por objetivo conservar o mejorar las propiedades del suelo que tienen que ver con su comportamiento como componente de la estructura. Es decir, que cada vez que nosotros estemos realizando o escuchemos ese término de estabilización de suelos, lo que estamos haciendo es simplemente conservar o mejorar sus propiedades. Dentro de esas estabilizaciones, una de ellas es la compactación. Hay también estabilizaciones de taludes, hay diferentes formas de estabilizar. Dentro de eso, para los suelos, en general está lo que es la compactación, está la modificación de su granulometría por mezcla con otros suelos. Recordemos que cuando estábamos mirando la parte de granulometría, yo les nombré en varios momentos de que ojalá buscaran ejercicios donde hacían mezclas de suelos. ¿Por qué esas mezclas? Precisamente porque se supone que un suelo que tenga mejores condiciones de otro que de pronto carece de ellas, al juntarlos, pues se supone que van a generar un nuevo suelo, una nueva mezcla, y esa nueva mezcla va a tener los componentes del uno y del otro, pues por tanto se va a comportar mejor desde el punto de vista de lo que se quiera desarrollar. Sobre eso, igual ustedes cuando estén en la asignatura de diseño de mezclas, precisamente ustedes mejorarán
las condiciones de los agregados que vamos a encontrar. Es decir, ya sea arena, ya sea triturado, nosotros vamos a poder mejorar esas condiciones de pronto mezclándolas con otros suelos, también granulares, o en algunos casos específicos para compactación de suelos para rellenos, de pronto que tengan también algún componente de suelos finos. Es decir, por ejemplo, la arcilla que tenga muy buena cohesión. Entonces, según sea el caso, eso se puede realizar. Y otra forma de estabilizar taludes es la adición de compuestos especiales, es decir, utilizar aditivos. ¿Y qué es un aditivo? No es más que algo que se le agrega a otra cosa que ya se tiene, ¿sí? Es un componente externo, ¿sí? Se le agrega. ¿En qué? Normalmente en dosificaciones, es decir, en proporciones según la presentación del producto del aditivo y el volumen o área que se esté trabajando respecto de suelos en este caso. Para esto de la compactación, nosotros pues realmente en el laboratorio perfectamente podíamos desarrollar unos ensayos para determinar unas características especiales de esos suelos respecto de lo que es el método de Proctor. Dentro del método de Proctor está lo que es el Proctor estándar o normal y el Proctor modificado, ¿sí? La cuestión con ellos, y prácticamente es estas cuestiones que vemos ahí en esa fotografía, son unos dispositivos especiales para poder, digamos, simular qué es lo que le ocurriría en el terreno natural al utilizar alguna maquinaria específica o equipo específico para generar una compactación del suelo. Entonces, sobre eso, ¿qué es lo que se hace en general? Pues vamos a tener este tipo de dispositivos que son unos anillos. Todo esto que se utiliza para el ensayo de compactación en el laboratorio, todo esto es desmontable, es decir, la base es desmontable, el primer anillo es desmontable, el segundo anillo es desmontable, ¿sí? Tiene sus tuerquitas y demás. En ese recipiente es donde se va a, digamos, a introducir lo que es el suelo con cierto contenido de humedad. Y se le aplica una compactación con este tipo de dispositivos, que no es más que, hagan de cuenta un pistón, solamente que la parte es aquí superior. Usted lo debe utilizar de manera vertical, es decir, a 90 grados respecto de la superficie del terreno que se está ensayando. Se sube y por tanto este pistón sube. ¿Hasta dónde? Hasta una marca que tiene él específica. Y después simplemente se suelta, es decir, que la acción de la gravedad tiene su cabida aquí y genera ahora algo dinámico. Entonces, cada vez que se presente ese golpeteo, realmente lo que está haciendo es densificando el terreno. ¿Por qué? Hagan de cuenta que tuviesen algún elemento y ustedes le dan alguna fuerza, le aplican una fuerza, ¿sí? Digamos, aplican alguna, con aceleración, se genera algo dinámico, entonces en ese momento allí se está recibiendo ese contacto y empieza a reducir sus espacios. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que es aire y lo que es agua solamente es contenido por los vacíos o poros. A medida que a algo que tiene eso se le aplica una fuerza dinámica, empieza a expulsar tanto agua como aire y empieza a reducirse el porcentaje precisamente de esos espacios poros o vacíos. Y eso es lo que conlleva precisamente a que se densifique el suelo. ¿Cómo se desarrollan esos ensayos de laboratorio? Por ejemplo, lo que tiene que ver, consiste en compactar el material dentro de un molde metálico y cilíndrico, es decir, esos anillos, en varias capas y por la caída de un pistón. Existen dos variaciones del método Proctor. Ojo, también para que lo aprendan de aquí en adelante.
tal como se desarrollaría el ensayo de laboratorio de compactación, que por cada muestra que estemos ensayando, se debe hacer por capas. Normalmente son en 3 capas. Las capas también, eso se traduce cuando estemos desarrollando el tipo de compactaciones en obra. Es decir, que en obra nosotros también debemos generar una compactación por capas. Ahorita más adelante les muestro un dibujito donde más o menos podemos entender mejor esa parte. Ingeniero, una preguntita, Sí, cuénteme. una duda ahí que tengo. Cuando en obra el estudio de suelo se hace con STP, o sea, se perfora con el tubo, Sí. el material que se saca pues no es tan grande, ¿sí me entiende? O sea, ¿a ese material se le podría hacer el estudio de compactación o en ese caso cómo estaría? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que también dentro de los ensayos de compactación existen diferentes moldes. Entonces, por ejemplo, tenemos según también el tipo de suelo y el tipo de, digamos, el tipo de condición que queramos mejorar en esa compactación, entonces podemos utilizar de pronto para algunos finos cierto tipo de diámetro de estos anillos, de estos cilindros, o si son gruesos de los otros. Sobre eso, pues si es el caso, habría que ensayar respecto de tener mínimo un material tal que podamos generar esa condición de obtener lo que es la curva de compactación, ¿sí? Digamos que el ensayo con el SPT, para, o sea, poder generar la extracción del material, primero de todos modos, no es que sea un poquitico, ¿sí? Voy a tener material, pero si es el caso, voy a tener obligatoriamente que obtener más muestras de ese suelo, ¿sí? Eh, de ser el caso, si es que solamente por las condiciones única y exclusivamente podemos tener digamos, la muestra que nos sale de ese, de ese tornillo hueco, que es el que se utiliza en el SPT, en el Standard Penetration Test, es decir, la prueba de penetración estándar. Por dentro, cuando sacan todos esos tubos, pues va a quedar las muestras. Nosotros no sabemos de verdad, depende de las condiciones de los estratos. Ahora, los estratos normalmente no es que sean distancias muy pequeñas. Por lo general, estamos hablando sobre de 30 centímetros en adelante, ¿sí? Y sí, aunque puede ser de pronto poco el material, de ahí nosotros podemos sacar de todo modo la condición como para poder generar un ensayo de compactación. Si por alguna razón vemos, no, el poquito de material que tenemos ahí no nos sirve, nos toca buscar más material, ¿sí? Porque de todos modos, en el caso tal de que sea para desarrollar, digamos, las condiciones de relleno de ese suelo, debemos precisamente utilizar el ensayo de compactación. Normalmente la compactación se hace con rellenos de otro tipo de materiales para mejorar las condiciones. Pero también se puede presentar perfectamente de que ese mismo material, en algún momento que se vaya a excavar, se utilice también como relleno. Entonces, sea como sea, ya sea uno o el otro caso, obligatoriamente se tiene que generar una compactación por capas, ¿sí? Entonces, dependiendo de las condiciones, habrá que buscar el mínimo material como para poder desarrollar el ensayo, si es que lo que se quiere buscar precisamente es esas densidades de compactación. Entonces, para el caso habría que hacerlo. Ok, ingeniero, gracias. Dentro de esos métodos está lo que es el Proctor estándar o normal, con un pistón de 5,5 libras, es decir, este dispositivo, y una altura de 12 pulgadas. Número de golpes de 25. Ojo, dependiendo también del tipo que se esté utilizando, pueden ser, digamos, más capas de las 3 que vienen ahí. Ahí habla de 3 capas y, por ejemplo, el Proctor modificado, que es más pequeñito, normalmente se utiliza lo que son 5 capas.
Eso hay que tenerlo en cuenta porque, digamos, hay fórmulas respecto de la energía que se utiliza con esos dispositivos para obtener los datos normales. Pero nosotros a lo que vamos a hacer mucha referencia realmente es a las condiciones de lo que vamos a poder obtener de esos ensayos, que es siempre lo que es el contenido de humedad y siempre lo que es un gamma o peso unitario o peso específico del suelo. ¿Por qué lo podríamos obtener ese gamma? Porque casualmente de estos recipientes a nosotros nos interesa realmente es que nos quede bien compactado o compactado lo que corresponde al cilindro de la parte inferior. Yo pues normalmente en lo que les decía al principio del curso, que cuando fueran a hacer los apiques que tuviesen bastante materiales, porque aquí tienden a desperdiciar mucho material y a veces se quedan cortos. Entonces era mejor tener que sobrara, ¿sí? No es que lo fuesen a utilizar todo realmente, pero que sobre todo después de generar las capas compactadas, mínimo esté por encima de la altura del anillo inferior, ¿sí? De ese pequeño cilindro. ¿Para qué? Ya que todo esto es desmontable, para que el cilindro superior o el anillo superior, nosotros lo quitemos y lo que sobresalga de terreno se pueda enrazar. ¿Cómo se enraza? Pues de pronto con alguna reglita metálica, con algún palustre, ¿sí? Con algún instrumento. ¿Qué es enrazar? Simplemente poner a nivel. Entonces, para el caso, cada vez que nosotros generemos algún ensayo con el mismo suelo para diferente contenido de humedad, deberemos generar un enrace con la altura que tenemos de cada uno de esos anillos o cilindros, según sea el caso el que estemos realizando, utilizando para la prueba de ensayo de compactación, ¿sí? ¿Qué se hace? Simplemente dentro de esto, se, se, se instala un poco de material de suelo. ¿Cómo tiene que ser el material? Ah, bueno, yo les decía que había que hacerlo para cada estrato, pues en general nosotros debemos buscar siempre sobre el suelo o la capa de suelo o el estrato que me va a resistir en forma ya lo que es la cimentación. Eso es lo que más me interesa. Entonces, ahí nosotros podemos generar uno de los ensayos que complementa esta información, que es el ensayo del cono de arena, para poder obtener densidades en el terreno. Digamos que cuando lo estaban haciendo los apiques, pues por condiciones que estaban allá en el laboratorio, la idea era que hubiesen todos podido sacar el, el cono de arena y haber generado una vez la densidad ahí abajo de ese terreno. Así de simple. ¿Por qué? Simplemente para saber cuáles son las condiciones naturales en materia de gamas para ese suelo a esa profundidad, a la profundidad que sea. Es decir, para el caso del apique que habíamos hecho, es decir, a los 2 metros de profundidad. Entonces, nosotros cogemos y llenamos con suelo, pero lo vamos llenando por capas. Por capas, y quiere decir esto, que nosotros vamos a tener que generar esos 25 golpes que habla ahí, número de golpes, 25 golpes, con estos dispositivos en cada una de las capas que estamos desarrollando. Si estamos haciendo el normal, el Proctor normal, ¿sí? Y lo estamos haciendo con las 3 capas, quiere decir de que para la primera capa ya llevan 25 golpes. En la segunda capa vuelven a haber 25 golpes y en la tercera capa vuelven a haber 25 golpes. Es decir, que al final, en total, el número de golpes por ensayo de suelo con contenido de humedad el mismo, obligatoriamente serán 75 golpes con este dispositivo. Ahora dirán ustedes, pero bueno, ¿y por qué no solamente en la parte superior? Es decir, ¿por qué tengo que echarlo por capas y no lo pongo de una vez que me llene esa altura de anillo para el ensayo? ¿Para qué perdemos tiempo? Pues resulta y acontece
que realmente no es que perdamos tiempo. Lo que pasa es que aquí vamos a ver en esta lámina lo que vendría siendo un perfil de suelo, varios estratos. En el campo en general, ¿cómo lo hacemos? Si es una extensión grande, pues nosotros seguramente utilizaremos diferentes tipos de compactadores. ¿Con qué maquinaria? Por ejemplo, existe compactador de cilindro, que es este, que puede ser solamente estático, es decir, solamente por su peso, o que tenga vibración adicional, es decir, el peso más un movimiento. Entonces, si nosotros fuésemos a densificar, es decir, a compactar este suelo, y solo lo hacemos en la parte superior, solo lo hacemos en la parte superior, esto pues no, tampoco es que tenga la capacidad de transmitir esa compactación hasta muy abajo. Entonces, muy seguramente nos quedará muy bien compactado en la parte superior, en la superficie, pero en los estratos más bajos y que de pronto tienen que ver con la cimentación, no va a quedar compactado o no se va a compactar bien. Entonces, para ello se requiere de que se haga por capas. Es decir, si fuésemos a compactar esta capa, primero lo haríamos ahí. Si fuésemos a compactar esa capa, después lo haríamos ahí. Y por último, la última capa. Ojo, de aquí en adelante, absolutamente todo lo que tiene que ver con compactación, obligatoriamente tiene que estar el suelo húmedo, es decir, debimos haberle agregado algún contenido de humedad. Por eso es que aparece por ahí esto que es normalmente conocido como un camión cisterna, es decir, un camioncito que tiene un recipiente que está lleno o contiene muchísima agua. ¿Para qué? Para cada vez que nosotros vayamos a generar una compactación por capas, hay que, digamos, aportarle contenido de humedad, es decir, hay que echarle agua. Nunca un suelo seco se puede compactar, nunca. Ningún suelo seco se puede compactar. Entonces, de aquí en adelante eso se lo aprende. Es decir, si ustedes tienen un suelo seco y y dicen, vamos a utilizarlo como relleno, y ven a alguien que de una vez empieza a aplicarle alguno de los equipos o maquinaria que se utiliza para compactación, sin haberle echado agua, ustedes ya van a saber de que esa persona realmente no sabe el concepto de compactación. Porque para obtener una curva de compactación, obligatoriamente se requiere el dato de el contenido de humedad para esa densidad. Ingeniero, ¿Sí? para el ejemplo, ¿qué altura debería tener cada capa? Normalmente no, pues es que depende digamos, de si ya estamos en el terreno, pues depende de la profundidad, pero normalmente uno casi siempre compacta en capas de 50 centímetros. ¿Sí? Okay. Porque digamos que este tipo de maquinaria para ese tipo de profundidad sí alcanza a generar lo que sería la compactación propiamente dicha. Entonces, hacerlo con capas de 50 centímetros, 30 centímetros, ¿sí? Pues eso depende también de qué profundidad estamos trabajando. Si es una profundidad que sea pequeña, entonces de pronto tendríamos que hacer la compactación en capas de 20 centímetros, ¿sí? Podría ser. Eso toca determinarlo respecto de la condición a qué profundidad estamos y también con qué equipos podemos contar para poder generar esa compactación. Lo que sí es que obligatoriamente tienen que haberle echado primero contenido de humedad. ¿Qué tanto? Bueno, recordemos ese ejemplo que alguna vez hicimos respecto de cómo se preparan las arepas, que si nos pasábamos de cuerda al echarle a esa harina agua, podíamos empezar a tener una especie como de comportamiento como un fluido.
Ah, bueno, aquí puede ocurrir lo mismo. Si nosotros también cogemos, listo, yo ya sé que no puede ser con un suelo seco, sino que tiene que ser con un suelo húmedo, es decir, con contenido de humedad. Venga y empiece y riéguele todo ese camión cisterna ahí. No, no, porque entonces ya no estaríamos mejorando las condiciones, sino volviéndolas más críticas, porque un suelo saturado siempre va a ser un suelo crítico en materia de capacidad portante. Sobre eso, pues existen diferentes tipos de compactadores. Ahorita vamos a ver algunos. Y lo que sí tiene que ser es que precisamente para eso desarrollamos el ensayo de laboratorio de Proctor, porque en ese ensayo nosotros vamos a poder determinar unos valores. Dentro de ese es el que tiene que ver con el contenido de humedad. Es decir, saber hasta qué tanta agua le podemos echar a un suelo para poderlo compactar y que no se nos desmejore, sino que al contrario, hagamos el objetivo de mejorar las condiciones de ese suelo. ¿Sí? Entonces, eso mismo que tenemos allá es lo que nosotros hacemos la simulación en el laboratorio. Entonces, por capas, supongamos que a este le vamos a hacer las 3 capas. Entonces, primera capa, simplemente se toma un suelo. El suelo normalmente está seco al aire en ese momento. Pues, según lo que les he dicho, habrá que agregarle cierto contenido de humedad. Como hay que conocerlo, pues se puede hacer perfectamente una relación entre el peso del suelo y el contenido de humedad que se le va a echar. Es decir, se hace una relación entre el peso del suelo y el volumen de agua con el que podemos iniciar a generar lo que son los datos para una curva de compactación. Entonces, en la primera capa, listo, le rociamos cierto contenido de humedad, sabemos cuánto es. Y empezamos con nuestro dispositivo dentro, de forma vertical, que la parte inferior del pistón, del cilindro, esté siempre en contacto con el suelo. Y empezamos a darle, ¿qué tanto? 25 golpes. Y esos 25 golpes, pues no pueden ser, y notarán de que esta área, pues realmente es muy pequeña, ¿sí? Entonces, para que nos quede, digamos, densificado todo, es decir, que se logre por lo menos asimilar de que toda esa zona está compactada, habrá que ir rotando ese dispositivo dentro de los anillos, ¿sí? ¿Qué tanto? Hasta completar 25 golpes. Hay que llevar la cuenta. Listo, terminamos los 25 golpes. Con el mismo suelo que teníamos, con el mismo contenido de humedad, volvemos a vaciar adentro más suelo para generar otra capa, ¿sí? Pues dependiendo de la altura que tengamos, más o menos podemos determinar qué tanto suelo le estamos echando, ¿sí? A ojos le podemos determinar. Y volvemos otra vez, otros 25 golpes. Terminamos la segunda capa, llegamos a la tercera capa. Muy seguramente nos dará por encima de la altura del anillo inferior, ¿sí? Entonces volvemos, echamos el material con el mismo contenido de humedad, empezamos a darle los 25 golpes, no pueden quedarse en un solo sitio porque quiere decir de que el área de contacto solamente me está compactando o me estaría compactando específicamente esa zona y todo lo que tengo alrededor no va a estar compactado. Yo necesito es de que todo eso, toda esa área, quede precisamente con la misma condición de compactación. Listo, terminamos esa tercera capa. ¿Qué hacemos? Bueno, desmontamos el anillo superior. Con cuidadito lo desmontamos y pues solamente nos va a quedar el anillo inferior con un poco de terreno. Normalmente ese terreno va a estar por encima de esa altura del anillo inferior. Y simplemente enrazamos. Cuando enrazamos, ¿sí? Obtenemos condiciones de peso. ¿Cómo? Porque podemos llevar eso a una gramera y obtener cuánto pesa eso. Esto por ser un dispositivo desmoldable,
desmontable, nosotros podemos perfectamente obtener también los pesos de esos elementos solos. Y si ya tenemos con el suelo con este peso, pues simplemente le restamos lo que nos pesaba antes, esa parte inferior sola, y obtenemos cuánto es digamos, la masa del suelo que está contenido allí. La masa multiplicada por la aceleración de la gravedad, obtenemos peso. Y como nosotros vamos a saber específicamente esta altura y podemos conocer el diámetro de ese cilindro, pues ¿qué figura geométrica podemos obtener? Un cilindro perfectamente. Y del cilindro nosotros podemos obtener un volumen. Es decir, que si nosotros tenemos el peso del suelo y su volumen, ¿qué cosa nosotros podríamos hallar perfectamente con esos datos? Si tenemos el peso y tenemos el volumen del suelo, ¿qué podríamos hallar? Les pregunto. ¿Qué podemos hallar? Si tiene el peso y el volumen, haya el peso unitario. Peso unitario, peso específico. Es decir, vamos a tener el gamma de ese suelo. Muy bien. El gamma con una condición específica que va a depender del contenido de humedad con el que hayamos iniciado. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Bueno, sigue siendo el mismo suelo. Listo, cogemos, desmontamos y tomamos ahora muestricas de él. Lo podemos tomar en la parte de arriba y por debajo del suelo y sacamos los típicos pesitos para obtener el contenido de humedad. Entonces, con ese contenido de humedad, ¿qué hacemos? Pues siempre pesamos antes, lo metemos al horno, 24 horas, sacamos, pesamos y obtenemos lo que es el contenido de humedad con la formulita que ya hemos trabajado desde estados de consistencia y reforzamos en el tema de relaciones gravimétricas y volumétricas. Listo. Terminamos para ese contenido de humedad. Lo hicimos una vez con eso. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, al mismo suelo, esos datos que vamos a poder obtener de ahí, podemos utilizar esta formulita. ¿Sí? La fórmula de gamma seco, que es igual a un gamma sobre 1 más el contenido de humedad, que es exactamente igual a decir a la gravedad específica de los sólidos por el gamma del agua sobre 1 más la relación de vacíos o índice de poros. O exactamente igual a decir gamma de los sólidos sobre 1 más relación de vacíos o índice de poros. Todo esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Nos van a dar exactamente los mismos valores. Ojo, ¿qué es lo que ocurre? Que por cada contenido de humedad, yo voy siempre a obtener un gamma. Y con esta formulita quiere decir que con cada contenido de humedad, yo también voy